Su único amor, capítulo 2, de Bárbara Cartland. Antes que Lara pudiera responder, añadió: «No tiene caso. Sencillamente no puedo quedarme más tiempo en Kingston Priory. Y es por eso que vine a pedirle a tu padre que fuera tan amable de darme una recomendación. Si le pido la mía al señor Simpson, puede adivinar que busco otra colocación». «¿Y cómo conseguirás una sin que él se entere de que te vas?» «Pensé», dijo Jane, dudosa, «que podría escribir al buró doméstico, del que envían a la servidumbre, y entonces pedir a Lady Ludlow que me recomendara. Estoy segura de que lo haría. Sí, pero no quiero que ella le diga al marqués lo que pienso hacer, hasta que ya tenga a dónde ir. Sabes que no tengo casa, y como los familiares de papá viven al norte de Inglaterra, carezco de dinero para ir hasta allá a vivir con ellos». «Siempre puedes venir a vivir con nosotros», aseguró Lara. Los ojos de Jane se iluminaron. «¿Lo dices en serio?» «Por supuesto. Me encantaría que estuvieras con nosotros, y a papá también. Él te escribirá una maravillosa recomendación o, si quieres, yo puedo escribir una igual a la que te dio mamá y firmarla con su nombre. ¿Crees que eso sería correcto?» «Claro que sí. Sería lo mismo que si mamá te hubiera dado dos entonces, en el caso de que las hubieras necesitado». «Sí, creo que sí», asintió Jane con cierta duda. «Y eres muy amable, Lara, pero todavía debo volver y enfrentarme con Lord Mayor hasta que encuentre algo. ¿Cómo es él?» «Supongo que de joven era bastante atractivo. El ama de llaves, la señora Brixton, un día hablando de él dijo que tenía una gran reputación entre las mujeres. Supongo que por eso es que no entiende que yo no quiera que me bese». Lara lanzó una exclamación y comentó: «Sabes, eso es exactamente lo que yo estaba segura de que le sucedía a las institutrices de las grandes casas, donde los caballeros piensan, debido a que esas mujeres no pertenecen ni al piso de arriba ni al de abajo, sino que están en medio, que son presa fácil». Se dio cuenta de que Jane se había escandalizado con sus palabras. «Eso suena terrible, Lara», se lamentó. «Pero supongo que es verdad. Le decía a la nana, justo antes que llegaras, que mamá dijo un día que una institutriz estaba en algún lugar entre el cielo y el infierno, en una tierra de nadie, solo de ella. ¿Y eso es lo que te sucede a ti, Jane?» «Lo sé», asintió Jane con un leve suspiro, «pero me atemoriza y cuando de noche me encierro en mi habitación, siempre tengo miedo de que Lord Mayor logre entrar. ¿Cómo podría hacerlo? No podría, y es tonto de mi parte solo pensarlo, pero no puedo dormir, y por la mañana tengo dolor de cabeza y me siento tan enferma que apenas puedo dar las lecciones a Georgina. Sé que lo único que quiero es huir de allí y no volver jamás». La forma en que hablaba Jane le indicó a Lara lo perturbada que se encontraba. La miró con cuidado y observó que su rostro estaba tan pálido que lo usual y que tenía círculos oscuros alrededor de los ojos. Lara recordó que Jane siempre había tenido reacciones muy intensas. Si alguna vez tenía una discusión o disgusto con su padre, o con cualquier otra persona, lloraba hasta ponerse enferma y se quedaba en cama, por horas y a veces días, sollozando y rehusándose a comer. Por su mente le cruzó la idea de que si Jane sufría un colapso nervioso, la despedirían y después le resultaría casi imposible conseguir otro empleo. «Lo que en verdad necesitas, Jane, son unas vacaciones. ¿Has hecho arreglos para tomarlas?» «Olvidé preguntar cuándo tenía derecho a ellas», contestó Jane. «Y, de todas maneras, no quiero tomar vacaciones. No tengo a dónde ir». «En serio, considero indispensable que las tomes», insistió Lara. «¿Y cómo?», preguntó Jane. «Supongo que las cosas irán mejor cuando el marqués se vaya y ya no haya tantas fiestas. He oído decir a los sirvientes que cuando comienza la temporada en Londres, él solo va a Kingston Priory, ocasionalmente, de sábado a lunes». «¿Y crees que Lord Mayor continúe yendo con él?» «Suele estar siempre. Desde que llegué a la casa, solo ha faltado a una fiesta». «Veo que sí es un problema», aseveró Lara. «Pero debes enfrentarte a él. Debes decirle que si no te deja en paz, se lo dirás al marqués». «Me daría mucho miedo hacerlo», contestó Jane, «y por lo tanto no sería convincente y él no me creería». Asomaron las lágrimas a sus ojos mientras continuaba. «No hay caso, Lara. No puedo quedarme allí más tiempo. Debo encontrar algún otro lugar a donde ir.
¿Crees que puede escribir a Lady Ludlow? Aun cuando es familiar de papá, no la conozco, repuso Lara. ¿Piensas que sea el tipo de persona que pueda comprenderte? En realidad no lo sé, replicó Jane. Se portó muy amablemente conmigo cuando yo vivía en su casa y enseñaba a sus hijos, pero salía con frecuencia. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lara. Se mueve en el mismo círculo social del marqués y, por lo tanto, siempre está con el príncipe y la princesa de Gales, o con gente importante como ellos. Me parece fascinante. Continúa. Por supuesto, las únicas grandes fiestas que vi fue las que daba la propia Lady Ludlow, y eso era solo 4 o 5 veces al año. Cómo me hubiera gustado ver esas fiestas también. Jane sonrió un poco, con cierta tristeza. Me temo que fue solo a través de la balaustrada, donde junto con otros sirvientes espiaba para ver a las damas bajar a la cena. Estaban cubiertas de joyas y usaban unos vestidos con escotes tan bajos al frente que estoy segura de que tu papá los habría considerado escandalosos. Lara sonrió, pero no dijo nada. Con frecuencia, su padre le había descrito lo bella que siempre estaba su madre en los bailes a los que habían asistido cuando eran jóvenes. Pero es seguro que tendrías oportunidad de hablar con Lady Ludlow cuando no había fiestas, ¿no? Solía bajar a los niños al salón a las 5 de la tarde, explicó Jane. Detestaban ir al piso bajo y acostumbraban quejarse y protestar todo el tiempo, mientras los vestía con sus mejores galas. ¿Qué hacías entonces? Entraba en el salón y permanecía de pie junto a la puerta, esperando hasta que Lady Ludlow decía: «Oh, aquí están los niños. Vengan a darme un beso, queridos». Mientras se acercaban a ella, me preguntaba: «¿Han sido buenos el día de hoy, señorita Cooper?» «Sí, señoría», solía contestarle yo. Le hacía una pequeña reverencia mientras los besaba y después me retiraba. Eso era todo. Sí, hasta que volvía para recogerlos. ¿Qué sucedía entonces? Cuando entraba en el salón, Lady Ludlow me miraba y decía: «Aquí está la señorita Cooper. Ahora vayan a la cama, queridos míos, y no olviden decir sus oraciones». Algunas veces se volvía hacia mí para preguntar: «¿Repiten todos los días sus oraciones, señorita Cooper?» «Sí, señora», le contestaba yo. Entonces los niños se acercaban a mí. Yo hacía una nueva reverencia y me los llevaba arriba, a su habitación. Lara se rió. La describes como si fuera imposible acercarse a ella. Pero, Jane, eso es exactamente lo que quería saber. Ahora me permitirás que te cuente mis novedades. Estoy escribiendo un libro. ¿Un libro?, repitió Jane. «Una novela», explicó Lara. «Y la heroína es una pobre institutriz, como tú, que se casa con el duque al final. Así que tal vez te cases con el marqués y hagas que mi historia se convierta en realidad». Jane la miró horrorizada. «No me casaría con su señoría ni aunque me lo suplicara», protestó. «Me da tanto temor que cuando dice «Buenos días, señorita Cooper», me resulta casi imposible responderle». «Entonces tal vez te cases con Lord Mayor», dijo Lara sin pensar. Jane casi se echó a llorar antes de contestar. «Eres mala al decirlo. Lo odio, lo detesto. Sé que nunca podré escapar de él y al final logrará lo que desea». «Lo lamento», se apresuró a decir Lara. «No quise molestarte, pero, Jane, ¿qué es lo que desea?» «Algo que es malo y perverso. Yo soy buena, siempre he sido buena, y papá no esperaría que fuese de otra manera», aseguró Jane con apasionado énfasis. «No, por supuesto que no», afirmó Lara. Al ver que las lágrimas fluían de los ojos de Jane, la rodeó con los brazos y le dijo: «Solo bromeaba contigo, como cuando éramos pequeñas y tú te enfadabas conmigo. Discúlpame, Jane querida, encontraré la forma de ayudarte, te lo prometo». «Nadie puede ayudarme». La voz de Jane denotaba su pesar. «No hay nada que alguien pueda hacer, y cuando mañana vuelva a Kingston, estoy segura de que allí estará Lord Mayor, esperándome. Entonces no debes regresar». Al hablar, Lara comprendió que esa era la única solución. Podía sentir cómo temblaba Jane, y veía estremecerse la mano con que sostenía el pañuelo. «Escúchame, Jane, tienes que ser sensata. Debes quedarte aquí y escribir a Lady Ludlow para pedirle su ayuda, así como también al buró doméstico de Londres». «No puedo irme sin avisar con tiempo», respondió Jane con voz temblorosa. «Si abandono así el trabajo, nadie me dará empleo». «¿Estás segura?» «Muy segura. El señor Simpson, quien contrata al personal,
Siempre dice que nunca daría una recomendación a alguien que deje el empleo sin avisar con tiempo suficiente. Cuando una de las doncellas se fue para casarse, lo oí decir: esto termina para siempre con su posibilidad de trabajo. Es una forma muy incorrecta de comportarse y un ejemplo pésimo para el resto de la servidumbre de la casa. ¿Cuál es el tiempo correcto para avisar?, preguntó Lara. 1 mes cuando menos, contestó Jane, y algunas veces más tiempo si no pueden encontrar a alguien para sustituirte. El pañuelo volvió de nuevo a su rostro mientras proseguía. ¿Cómo voy a soportar 1 mes más esperar y escuchar por las noches con el temor de que Lord Mayor logre introducirse en el salón de clases? Me volveré loca. Se le oía tan desesperada que Lara la abrazó un poco más fuerte. Escucha, Jane, voy a avisarle a la nana que estás aquí y a pedirle que te prepare una taza de té. Te sentirás mejor después de descansar un poco. No podré descansar hasta que abandone Kingston Priory y nunca, jamás, vuelva a ver a Lord Mayor. Jane contuvo el aliento. Entonces, de pronto, preguntó: ¿y si, en el siguiente lugar a donde voy, resulta que los padres son sus amigos y él me sigue? Es cierto que parece ser un hombre despreciable, comentó Lara. Lo que necesita es una dura lección, que supongo solo otro hombre podría darle. Lo pensó durante un momento y luego, en su mente comenzó a surgir una escena, como le sucedía cuando se encontraba sola, en la que podía ver que las cosas se representaban como si fueran fotografías que se movieran frente a sus ojos. Podía imaginarse a Jane temblorosa en el salón de clases, escuchar las fuertes pisadas que subían por la escalera. Podía ver a Lord Mayor, que entraba y la amenazaba, sus ojos que lanzaban fuego, sus manos que se extendían para alcanzar a Jane, quien se alejaba de él, presa de un terror indescriptible. De pronto, Lord Mayor sería frenado y no podría hacer nada más. Había encontrado a alguien que se le enfrentaba. Sería derrotado y humillado, como le sucedía siempre al villano en todas las historias donde el bien triunfaba sobre el mal. Lanzó una exclamación. Jane, ya sé lo que debemos hacer. ¿Qué?, preguntó Jane, apática. No debes volver a Kingston Priory. Debes quedarte aquí, descansar, tomarte unas vacaciones. La nana te cuidará. ¿Sabes que tengo que volver?, le recordó Jane. Debo regresar y avisar sobre mi partida. Si no, nunca más conseguiré empleo, ni siquiera con la recomendación de tu padre. Sí, lo conseguirás. Lo estoy planeando todo en mi mente. Separó sus brazos de alrededor de Jane y se sentó con los dedos apretando su barbilla puntiaguda, como si eso le ayudara a pensar. Jane se secó los ojos y la miró asustada. No tiene caso, Lara. Eres muy amable y sé que tratas de ayudarme, pero estoy atrapada y no hay forma de escapar. Su voz se quebró en las últimas palabras y Lara se puso de pie, como si le resultara más sencillo hablar en esa posición. Préstame atención, Jane. Estoy segura de que antes de dejar Kingston Priory para marcharte a Londres parecías enferma y quizás hasta te quejaste con la nana de que no te sentías bien. No recuerdo haber dicho nada, pero deben haberse dado cuenta de que algo me sucedía, porque la nana, que por lo general es muy complaciente, me dijo: «Está bien, señorita Cooper, vaya a ver a sus amigos y no se preocupe por Georgina, se quedará muy feliz conmigo». «¿Ves? Ahí lo tienes», exclamó Lara con satisfacción. «En realidad», prosiguió Jane como si Lara no hubiera hablado, «la nana prefiere estar sola con Georgina. Está celosa de mí y piensa que las institutrices son innecesarias y, según sus propias palabras, enredosas». Lara se rió. «Estoy segura de que es lo único que puede decirse de ti». Trato de no ser para nada una molestia y, por supuesto, no quiero causar problemas a nadie. Yo ya tengo bastantes. Bueno, entonces te diré lo que haremos para que salgas de ellos». Jane la miró, pero sus ojos azules estaban opacos, sus labios temblorosos y su rostro permanecía muy pálido. Lara se percató de que estaba atemorizada a tal punto que se encontraba al borde de un colapso que le enfermaría de verdad, lo que sería desastroso para su futuro. Se sentó de nuevo junto a Jane y le dijo: «No hables hasta que termine de explicarte mi plan. Te quedarás aquí. La nana te cuidará y comerás y dormirás hasta que te sientas del todo repuesta». Jane abrió los labios para protestar, pero Lara levantó la mano para exigir silencio. «Yo tomaré el tren de las 5 para Londres y le diré a la nana Georgina que al llegar aquí nos dimos cuenta de que estabas muy enferma, por lo que debo tomar tu lugar».
Jane pegó un salto. Eso es ridículo. No puedes hacerlo. ¿Por qué no?, preguntó Lara. Sabes bien que por haber sido educada por tu padre, soy tan capaz como tú de enseñar a Georgina. Nadie puede enseñarle. Es una criatura casi estúpida, y tú no eres el tipo de persona adecuada para ser institutriz. Lara, tú eres realmente una gran dama, como tu madre. Lara sonrió. Ser una dama de verdad no nos da dinero, y tampoco me permite asistir a los bailes relucientes de joyas, o codearme en el piso alto con el marqués y Lord Mayor. Se dio cuenta del estremecimiento que recorrió a Jane al escuchar sus últimas palabras y prosiguió. Creo que puedo manejarlo con mucho mayor efectividad que tú. Lo que es más, me propongo darle una lección que nunca olvidará. Oh, Lara, no te acerques a él, ni siquiera le hables. Y después de una breve pausa, añadió. No puedo permitirte que hagas eso. No puedes impedirlo. Y además, Jane, a diferencia tuya, yo no le tengo miedo. Jane lanzó un suspiro que era casi un sollozo. Supongo que eso es por ser quien eres, pero yo no puedo evitar sentirme atemorizada. Hasta pensar en él me hace sentir enferma de miedo. Lo sé, y por eso es que no podrás soportar un mes más. Así que yo voy en tu lugar para avisar que te vas. No, exclamó Jane. Lara prosiguió. Lo que les voy a decir, primero a Georgina y a su nana, y después al marqués, es que cuando me visitaste aquí en el campo, traías una erupción que el doctor piensa que puede ser sarampión o varicela. Por lo tanto, no puedes correr el riesgo de contagiar a Georgina. Jane la miró con los ojos muy abiertos, y Lara continuó. Como soy tu amiga y por casualidad también buscaba empleo como institutriz, accedí por bondad y para no causar inconvenientes al marqués a tomar tu lugar y enseñar a Georgina hasta que te restablezcas y puedas volver a tu puesto. Su voz tenía una nota de triunfo cuando terminó. Puesto que no sufrirá ningún tipo de molestia con el cambio, no creo que nadie, y mucho menos el marqués, se rehúse a emplearme. ¿En serio piensas que te creerá? Por supuesto que lo hará, aseguró Lara. ¿Qué puede hacerle dudar de que tu ausencia se debe solo a que procuras lo mejor para su sobrina? No puedo dejarte hacerlo, exclamó Jane. Pero el timbre de su voz le indicó a Lara que se debilitaba. Eso es lo que haré, afirmó, y ni tú ni la nana van a detenerme. Mientras hablaba, comprendió que la nana podía ser el mayor obstáculo, así que agregó con rapidez. Voy a la cocina a hablar con la nana en este instante. Ponte cómoda, Jane querida, y no te inquietes por nada. Te prometo que sabré manejar al marqués, a Lord Mayor y a todo el que me pongan enfrente. Se reía al hablar. Sin escuchar las protestas de Jane, salió del estudio y cerró la puerta. Ya a punto de llegar a la casa Kingston en Park Lane, Lara debió aceptar que se sentía un tanto nerviosa. Al mismo tiempo, continuaba convencida de que contar con una experiencia que le permitiría reflejar con autenticidad la vida social de una gran casa, además de un villano de la vida real, constituyó una aventura muy favorable para su libro. Se había dado cuenta de que Jane, por su temor a enfrentarse a Lord Mayor, aunque renuente y con protestas hasta el último minuto, le había permitido tomar su lugar. No querrán que cuides a la niña si tiene sarampión, insistió Lara. Y si se rehúsan a aceptarme y dicen que pueden organizarse bien sin institutriz, regresaré, de una u otra manera. ¿Qué tenemos que perder? Era un razonamiento irrebatible, y poco a poco había logrado convencer a Jane de que, si no lograban extender más el brazo, al menos ganarían unos cuantos días de descanso y tranquilidad. La nana fue un poco más difícil de convencer. Jamás escuché semejante desatino, exclamó. Ir sola a vivir en una casa extraña. No voy de visita, explicó Lara, y estaré tan a salvo y pasaré tan inadvertida como Jane lo ha hecho hasta ahora. Antes de decirle a la nana lo que pensaba hacer, había hecho prometer a Jane, bajo palabra de honor, que no mencionaría el nombre de Lord Mayor. Ya sabes cómo es la nana, le dijo. Le daría un ataque si supiera que te ha molestado. Imagínate si se tratara de mí. Sí, lo sé, contestó apesadumbrada Jane, y por eso es que yo no debería permitir que fueras, Lara. Después de todo, soy mayor que tú y debería ser capaz de cuidarme sola. Pero Lara sabía que Jane era incapaz de hacerlo y, además, estaba decidida a atemorizar a Lord Mayor, tanto como él había asustado a la pobre Jane, pues consideraba abominable ese proceder. En su imaginación había aparecido exactamente lo que debía hacer, y mientras la nana protestaba sin cesar,
Preparó su equipaje y, sin que la mujer lo advirtiera, entró en la habitación de su padre y abrió el cajón superior de su cómoda. Había allí varias cosas que él había conservado cuando se deshizo de la casa familiar, como algunas miniaturas de ancestros Hurley, dibujos que su madre había hecho cuando era jovencita, y lo que Lara buscaba, un par de pistolas de duelo. Cuando su padre las llevó por primera vez a la vicaría, se las mostró con orgullo diciéndole que las atesoraba porque se habían usado por primera vez en un duelo que tuvo su abuelo durante el reinado de Jorge IV. Me temo que el duelo se debió a una bella dama a quien mi abuelo y otro noble pretendían, le contó su padre a Lara. ¿Quién ganó?, preguntó ella. Me alegra decirte que fue mi abuelo. Tiempo después sostuvo otro del que también salió victorioso y en el que usó las mismas pistolas. ¡Qué emocionante!, había exclamado Lara. Debe haber sido un hombre muy impulsivo para haber tomado parte en 2 duelos. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.